espiral descendente. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a ver el inicio de esa decadencia que empieza a suscitarse dentro de la nación de Israel, dentro del pueblo de Israel. En la primera clase vimos como una introducción, un panorama de todo el libro de Jueces. Hace 8 días, en la clase número 2, veíamos cómo el pueblo, por ser negligente y temeroso, no conquistó la tierra. Y la consecuencia de ese pecado, ¿cuál fue? Que el Señor, como reprimenda, les permite a esas naciones existir, no desaparecer, y se van a convertir en un dolor de cabeza para la nación de Israel. El día de hoy vamos a ver cómo precisamente la constante de ese fenómeno que hablamos en la introducción. Yo usaba el término espiral descendente para referirme a esas situaciones repetitivas que se iban a ver dentro del pueblo, que no solamente iban a ser situaciones repetitivas, sino que independientemente de que se repetían una y otra vez, cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, cometía pecados más terribles. Entonces, por esa razón se habla de un declive. Por esa razón se habla de una descomposición social y espiritual. Por eso se habla de una espiral descendente. Recordándoles lo que todo el tiempo les voy a recordar durante el libro, la advertencia. Este libro es una historia trágica, es un perturbador y violento relato donde Israel pasa de ser la nación escogida por Dios y pasa de ser una nación que tenía que ser ejemplo entre las naciones por su estilo de vida. Vamos a ver cómo aquí desde el libro de los Jueces comienza su declive, su descenso, su descomposición para que lleguen a ser como lo son los mismos cananeos. Eso es lo que va a suceder. Y el término que hemos usado es espiral descendente. El pueblo pecaba, el Señor, como producto de ese pecado, permitía la opresión de estas naciones que Él ya prometió que no iban a ser erradicadas de Canaán, sino que los iban a atacar y los iban a oprimir. El pueblo, al ver, miren eso tan importante, el pueblo no por ver su maldad, el pueblo no por ver su pecado, el pueblo no por ver su mal comportamiento, sino por ver la opresión del enemigo, clamaban a Dios. Ahora, en su misericordia, Dios levantaba jueces que los liberaran por un tiempo. Ellos, al tener paz y tranquilidad, se relajaban y en ese relajamiento volvían a pecar. Pero en esta oportunidad pecaban más grave todavía. Por esa razón se habla de un declive, de una descomposición. ¿Y qué va a hacer el libro de Jueces? El libro de Jueces nos va a mostrar en primera instancia cómo se degenera el liderazgo que Dios mismo pone para librarlos de la opresión, pero también nos va a mostrar cómo se degenera el pueblo en general. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. El Señor le levanta líderes a Israel, pero esos mismos líderes que Dios le levanta a Israel se van a degenerar, van a pecar. Y el libro, ¿cómo va a terminar? El libro del capítulo 17 al 22 va a terminar con una nación completamente corrompida, completamente mal. Y es por esa razón que el libro de Primera de Samuel comienza como comienza. El libro de Primera de Samuel comienza con un liderazgo corrupto, como es Elí y sus hijos, que se aprovechan del pueblo y todo este tipo de cosas. Pero en sí mismo el pueblo también es un pueblo caótico. Eso es lo que vamos a ver aún en Primera de Samuel. ¿Y por qué toco Primera de Samuel? Porque en Primera de Samuel se va a hablar del último juez de Israel. Y no solamente del último juez, sino que se va a hablar del mejor juez que tuvo Israel. El mejor juez que tuvo Israel fue precisamente Samuel. Y lo vamos a ver como el mejor juez. ¿Por qué? Porque él no solamente tuvo actividades de gobierno, sino que él era profeta, él era sacerdote y él también hacía las veces, porque ustedes se dan cuenta que él va a ofrecer en el libro de Samuel, vamos a ver cómo él ofrece el sacrificio, cómo él habla en nombre de Dios, pero también juzgaba. Él fue el que ungió a dos de los primeros reyes de Israel.
La palabra de Dios dice que ninguna palabra profética que profirió Samuel en nombre del Señor cayó a tierra, demostrando que él hablaba en nombre de Dios. Él no solo fue un paladín protector, no solamente fue una persona que salía a la batalla. Ustedes dirán, pero ¿cómo? La palabra dice que Samuel alguna vez tomó una espada. Sí, mis hermanos. Cuando Saúl no acaba con el rey amalecita, que Dios le mandó a destruir, el mismo Samuel toma la espada y descuartiza al rey amalecita, que reía tranquilo y decía, ya pasó el tiempo de la guerra, todos estamos bien. Pero lo que pasa y lo que vemos con Samuel es un juez que temía a Dios, que fue llamado, fue puesto al servicio de Dios desde antes de su engendramiento, desde su concepción, y vemos cómo Samuel se convierte en una figura importantísima y clave para el desarrollo de la monarquía y el periodo de los reyes. Pero mis hermanos, ¿por qué les estoy dando toda esta explicación? Les estoy dando toda esta explicación porque del capítulo 3, nosotros quedamos en el capítulo 2 la semana pasada, vimos el capítulo 1 y el capítulo 2. Hoy vamos a ver el comienzo de esta sección del libro donde se va a hablar de la corrupción de los jueces de Israel, del liderazgo de Israel. Y para ver esta corrupción y para poder ver esta espiral descendente, que la vamos a ver del capítulo 3 al capítulo 16, nos va a llevar las próximas clases, nos va a llevar los próximos tiempos de meditación en este espacio académico. Y vamos a estar viendo precisamente este fenómeno. Sin este fenómeno no podríamos ver la descomposición en el liderazgo de Israel. Vamos a ver los líderes que son bastante buenos, los jueces que son buenos, los jueces que son malos y los jueces que son bastante malos. Ahora, si un teólogo me escucha hablar de esta manera, si un teólogo, un pastor que ame la escritura y conozca de qué se trata el libro de Jueces, dirá que estoy siendo bastante generoso al decir que hubo jueces buenos o bastante buenos. Cuando el propósito del libro de Jueces, ¿cuál es? El propósito del libro de Jueces es demostrar que nada se salvaba, ni el liderazgo ni el pueblo en general, y que cada vez hacían más y más mal al interior del pueblo. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, tanto los del pueblo en general como sus líderes, sus paladines, sus jueces. Y en eso tienen toda la razón los que digan esto. Estoy completamente de acuerdo con eso. Estoy usando estos términos expresamente con un motivo. Yo no puedo hablar de descomposición si todo el tiempo muestro que el pueblo estuvo mal. Si yo no veo que en algunas cosas acertaron algunos jueces, pero que luego las abandonaron, no veremos ese proceso de declive, de descomposición, de degeneración, de maldad cada vez más y más profunda y de cada vez más perversa. Por eso, soy consciente de que son apelativos de pronto muy generosos para una época en la cual muchas cosas estaban haciendo mal. Pero es con el único propósito de demostrar desde dónde comenzó la descomposición del liderazgo. El Señor va a capacitar a algunas personas que las va a llamar jueces, pero que es gente arruinada, gente que no está Dios validando la mayoría de sus acciones. Pero en medio de una crisis como la que hay, Dios en su fidelidad usa hombres que están completamente mal y a través de ellos trae libertad, escúchenme bien, de los opresores, de los que oprimían. Cuando hablamos de que estos jueces se levantan y defienden al pueblo, yo no quiero que ustedes se imaginen a hombres que trajeron reformas espirituales porque no las trajeron. No quiero que ustedes se imaginen hombres, a excepción de Samuel, obviamente, hombres que trajeron, mejor dicho, que el pueblo se volviera a Dios y se consagrara. Porque recuerden que aún si el pueblo clamaba a Dios, no era por un genuino arrepentimiento, sino porque estaban cansados, hartos de sus enemigos y clamaban. Y en ese clamor el Señor les levantaba a estos jueces. Jueces que, como se los expliqué la semana pasada, eran líderes tribales que su especialidad era precisamente
conducirlos, guiarlos en batalla para librarse de sus enemigos. Lo que va a quedar claro en el libro de Jueces es que Dios salva al pueblo a través de gente imperfecta, de gente que es tan imperfecta que aún llega a ser corrompida, corrupta. En el libro de Jueces es donde vamos a ver que los israelitas ya no serán el pueblo que es especial porque su comportamiento es temeroso con respecto a Dios, sino que veremos que son iguales a los cananeos, al punto de que cometerán grandes actos inmorales y llegaremos a ver a un jueces que sacrifican a sus propios hijos, supuestamente al Dios que adoran, como lo hacían el mismo pueblo de Canaán. Entonces, mis hermanos, con todas estas salvedades que les estoy haciendo al día de hoy, quiero que entendamos que aunque vamos a ser muy bíblicos y vamos a mostrar el carácter, no de todos, que ahorita les voy a mostrar, no vamos a poder ver a todos los jueces, pero vamos a ver un representante de cada una de estas categorías, categorías que tienen un propósito de mostrar la descomposición, no aplaudir la vida de ninguna de estas personas. Entonces vamos a ver en la categoría de muy buenos, que hay 4 jueces allí, vamos a ver solo uno. En la de buenos, vamos a ver solo uno. En la de malos, vamos a ver solo uno. Y en la de muy malos, vamos a ver solo. O sea que vamos a ver 4 ejemplos, uno de cada una de estas categorías, que sencillamente señalan a una descomposición, no que aprobemos los actos de los jueces. Este es el listado que aparece de jueces. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez, escúchenme bien, Él estaba con ese juez. Y a través de ese juez, eso es lo que dice palabras más, palabras menos, jueces 2:18. Y cada vez que el Señor rescataba al pueblo de sus enemigos, durante toda la vida en que ese juez gobernaba, había paz en Israel. Pero esto no quiere decir que Israel en ese tiempo adoptaba una vida piadosa, buscaba de Dios. No, eso no es lo que vamos a ver. Sencillamente había una paz y una tranquilidad estatal, una paz y una tranquilidad porque no iba a tener guerra con esos enemigos que los perseguían y los ahogaban. Pero no van a haber grandes cambios, no van a haber grandes reformas espirituales. El Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Ahora, Dios buscaba que las personas empezaran a buscar a Dios, pero lamentablemente, pues, ellos solo clamaban para que el Señor los liberara de sus enemigos. Muy parecido a lo que pasó en el tiempo del Señor Jesús cuando anhelaban un Mesías que los liberara de Roma, pero que no querían cambiar su corazón. Ahora, ¿por qué el Señor les levanta jueces? Porque esa es la forma en que Dios demuestra que Él protege a su pueblo. Pero no hay que perder de vista que el libro de Jueces describe una serie de caídas en la idolatría por parte del pueblo de Dios. Y esta idolatría, este pecado que los conducía a la inmoralidad y aún al comportamiento cananeo que se vio en los anteriores habitantes de la tierra prometida, que ahora no serán erradicados. Este comportamiento será seguido por invasiones de la tierra prometida y la opresión de los enemigos sobre Israel va a ser tremenda, al punto de que ellos clamarán desesperados porque Dios los libere. En el tiempo de los jueces, Israel está completamente desorganizada. Sus instituciones aún están sin definir y numerosas potencias les amenazan. ¿Cuáles son las instituciones que se van a volver como pilares al interior de la sociedad israelita? La institución de rey, de sacerdote y de profeta. El libro de Jueces tenemos que recordar que terminará con un anhelo. Todo el tiempo el libro está diciendo, en aquel tiempo no hay rey en Israel y todos hacen lo que bien les parece. Mis hermanos, esto es tremendo que lo tengamos en cuenta durante todo el libro y nos sirva como nuestro norte, como nuestro horizonte. La gran crisis que tiene Israel en el tiempo de los jueces es una crisis institucional, donde los oficios que ya han sido establecidos han sido descuidados. Y el que aún, porque no es el tiempo, que es el de rey, y se establecerá en un tiempo definido, está anhelándolo la gente está anhelando que venga un rey y arregle todo lo que está pasando. Y eso, mis hermanos, es podemos decir que es, espiritualmente hablando,
Ese es el anhelo que debe haber en todo creyente, el anhelo de ver su vida en caos, de ver su vida donde las personas naturales, las personas que no han nacido de nuevo, se ufanan de tener una libertad y de decir, hombre, yo soy libre y puedo hacer lo que se me dé la gana. No hay rey en mi vida, puedo hacer lo que bien me parece. Pero la gran tragedia es que después de haber hecho todo lo que le parece, se siente vacío, se siente perseguido, se siente amenazado, se siente en zozobra, porque necesita que alguien le gobierne. Eso es lo que pasa con el ser humano. El ser humano, por ser una criatura, necesita de su creador, que le dé dirección, que lo guíe, que lo establezca, que lo supervise, que le ponga límites. Eso necesita el ser humano, eso necesita la criatura. El mayor látigo que puede suceder, las mayores cadenas que puede tener el ser humano es esa supuesta libertad absoluta que lo llevará a sentirse tan vacío que entrará en desesperación. La Biblia nos habla de que lo peor que le puede pasar a una persona es ganar el mundo entero y perder su alma. Entonces eso es como la radiografía que yo les quiero presentar en general, para ahora sí entrar a hablar de lleno de los jueces. Otoniel era de la tribu de Kiriat Sefer en Judá, y allí precisamente fue donde gobernó como juez. Gobernó como juez 40 años y libró al pueblo de las personas que vivían en Mesopotamia y que los oprimían. Cuando hablamos de Ahot, que es el segundo juez de Israel, él es de la tribu de Benjamín. Fue el juez que más tiempo gobernó como juez, 80 años, y liberó al pueblo de los moabitas, de los amonitas y de los amalecitas. Luego viene Samgar. La Biblia no habla de cuánto tiempo él gobernó sobre el lugar donde él gobernó. Es muy corto, son solo 2 versículos que hablan de Samgar. Ahora, él liberó del yugo filisteo. Luego sigue el texto hablando de Débora y de Barak. Y cierra el texto hablando de que el tiempo en que gobernaron estos jueces en general fue de 40 años. Entonces, la escritura nos habla de un tiempo general de Samgar, Débora y Barak. Ahora, no habla la escritura de qué tribu era Samgar, pero sí habla que Débora era de Efraín y que Barak era de Neftalí. Valga la aclaración, estos son los 4 jueces que se puede hablar de alguna manera, que no cayeron tan bajo como el resto de los jueces, pero independientemente de que no cayeron tan bajo y que por esa razón lo ponemos en la categoría de muy buenos, no porque su vida sea de ejemplo, no porque su vida sea excelente, sino porque tenemos que partir de algún punto para mostrar la descomposición. De esos 4, vamos a escoger a uno que va a ser el centro de la clase del día de hoy. También vamos a ver a Gedeón, que es de la tribu de Manasés y libró de los madianitas. Él gobernó 40 años. Abimelech, que fue de la tribu de Manasés y liberó también de los amalecitas. Abimelech no aparece en el listado que les mencioné en la diapositiva anterior, porque él fue alguien que usurpó el cargo de juez. Duró solo 3 años, porque luego se levanta Tola y él sí, de parte de Dios, toma el cargo de juez. Tola también libera de cananeos, madianitas y amalecitas y estuvo como juez 23 años. Luego se levanta Fair y él es de Galaad y él va a gobernar sobre Manasés Oriental durante 22 años. Y también va a liberarlos de los amalecitas, de los madianitas y de los cananeos en general. Se va a levantar Jefté, que es el hombre que sacrifica a su hija. Él es de Galaad. Va a gobernar sobre Manasés Oriental y va a librar al pueblo de los amonitas. Dura 6 años como juez. Ibsa de Belén duró 7 años. Elón de Zabulón, 10 años. Abdón de Efraín, 8 años. Y finalizamos. Ahora, este grupo que les acabo de mencionar, Jefté, Isan, Elón, Abdón, es el grupo que habla de los jueces que son malos. Y va a haber una última categoría que son los jueces muy malos. Y en esa categoría está Sansón. Él es de la tribu de Dan
y gobierna como juez 20 años sobre Israel. La suma de todos los jueces, es de 299 años. Eso fue el tiempo que duró esta etapa de los jueces de Israel, que comienza con la muerte de Josué y termina con el nacimiento de Samuel. Entonces tengámoslo muy en cuenta, mis hermanos. Y tengamos en cuenta, obviamente, que uno de ellos es usurpador. Bueno, ya entendiendo por qué estos términos, vamos a hablar el día de hoy de estos jueces que son bastante buenos. ¿Por qué? Porque pues no tienen estos grandes pecados que van a tener los otros jueces, pero la escritura no está avalando ni está apoyando su comportamiento. Hablábamos que Otoniel llega por demagogia a tener el puesto de juez. Vamos a ver cómo Ahod, a través de mentiras, engaña a sus enemigos y por eso puede librarlos de un rey muy malo, pero él acude a la mentira. Y vamos a ver también a Sagnar, que es un valiente defensor y libertador, pero que no podemos de alguna manera de pronto tener tanta información como para tenerlo como ejemplo de esta categoría. Entonces, por esa razón, en esta categoría de jueces bastante buenos, vamos a usar a una en particular y es a Débora. ¿Y por qué razón? Débora no solamente fue juez, profetisa, sino que también fue una líder que pues guió al pueblo a la guerra. Esto lo vamos a ver, lo que voy a leerles a continuación, en el último capítulo que vamos a ver el día de hoy. Hoy voy a hacer un resumen del capítulo 4 y del capítulo 5. Capítulos que están así divididos y van a mostrar la historia de Débora y de Barak. El día de hoy, cuando hablo de Débora, no puedo separarla de Barak. Ahora, voy a mostrar en una parte de la clase el papel de Débora y en otra parte de la clase el papel de Barak. Iniciando por Débora, Débora y Barak fueron escogidos por una razón, porque Débora, entre estos 4 jueces, es una mujer que es piadosa. O sea, ella no solo trajo guía y dirección en cuanto a la guerra, sino que también trajo guía y dirección en cuanto a la ley de Dios y en cuanto al temor de Dios. De hecho, ella fue la voz profética en aquella época. Y esto es interesante. Ahora, el capítulo de Jueces 4 y 5 nos va a mostrar la historia de Débora y Barak. El capítulo 4 nos va a mostrar una perspectiva netamente histórica. Y el capítulo 5 nos va a mostrar una perspectiva poética a través de un canto. Y a través de ese canto nos va a hablar de todo lo que se suscitó en el capítulo 4, la historia de Débora y de Barak. Y por esa razón, tomando un texto del capítulo 5, de este cántico, de esta manera poética de expresar la historia, dice así el verso 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. El texto está hablando que en medio de estos días de Samgar, la gente se está apartando de Dios, está abandonando la senda antigua, está apartándose para seguir senderos torcidos. Está hablando de una gran crisis espiritual. Esa es la forma en que muestra Débora en este cántico donde se suscitan estos acontecimientos. A mí me gustaría leer el día de hoy los primeros 5 versículos del capítulo 4. De allí vamos a ver nosotros precisamente esta espiral descendente de la que les he hablado y que en los primeros versos se ve claramente. Dice así la escritura. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí estábamos hablando del pecado de Israel. Y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército llamado Sísara, el cual habitaba en Gersor Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Miren cómo el texto nos muestra el pecado de Israel, luego nos muestra la opresión que permite el Señor por mano de enemigos. Luego vamos a ver el arrepentimiento, obviamente muy superficial del pueblo,
porque dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel, es decir, Sísara, tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Luego dice, la otra parte de esta espiral descendente, la liberación que Dios permite de esa opresión. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y dice finalmente el texto, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera llamada de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que acá está precisamente, y ahora finalmente Débora, juntamente con Barak, traerá libertad, habrá paz, y el pueblo, eso va a ser como termine la clase del día de hoy, el pueblo finalmente en medio de esa paz va a volver a echar mano del pecado, aún de manera más grave, y va a volver a comenzar esta espiral descendente. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que en esta lectura que les he hecho, me llama la atención cómo la escritura presenta a Débora. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Y yo quiero que entendamos una cosa. Ya ahí, aunque miren, de aquí en adelante yo les voy a hablar a ustedes de cosas extraordinarias que hizo Débora, porque yo les puedo decir algo. Débora era una mujer piadosa, una mujer que temía de Dios, una mujer que la tenía clara. Y todo lo que dijo de parte de Dios se cumplió. Pero lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que Israel está tan grave y hay tal crisis institucional que no solamente el Señor tiene que echar mano de jueces perversos y malos, sino que la única juez que levanta con temor de Dios no es un hombre, sino una mujer. Y por esa razón, mis hermanos, es que el texto dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Cuando estas labores habían sido exclusivamente dadas a los hombres. Esa es la crisis institucional que se está viviendo en ese momento. Dice, Débora profetiza, y miren cómo la presenta. Siempre que se presenta, porque aquí yo les voy a pedir el favor que todos los que escuchen esta clase, dejemos todos nuestros prejuicios de género y saquemos de la escritura lo que la escritura nos está mostrando. Y dejemos todo prejuicio de género a un lado. El igualitarismo no es bíblico. Mis hermanos, los hombres y las mujeres somos iguales en importancia, en esencia y en ser, pero anatómicamente no somos iguales. Hay diferencias categóricas anatómicamente entre un hombre y una mujer. Y también las labores que Dios le confió al hombre, los roles que le confió Dios al hombre son muy diferentes a los roles que Dios le confió a la mujer. Y miren cómo el texto nos muestra esto. Yo a ustedes les voy a pedir un favor. Cada vez que veamos cómo la escritura presenta a un juez, nos vamos a dar cuenta que cada vez que la escritura presenta a un juez, va a decir de esta manera, fulano de tal, hijo de tal. Es decir, que va a hablar del hombre, que es juez, y va a decir quién es su patriarca. Y va a decir que su patriarca es su papá. Interesante. Pero miren cómo presenta la escritura de Débora. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, que ya eso ahí, ya es un desorden, ya el Señor está usando a una mujer porque no encontró a nadie piadoso entre los hombres que pudiese ser profeta, que pudiese ser juez, que pudiese ser una persona con los pantalones bien puestos, que lo vamos a ver más adelante con Barak, porque es que el mismo texto nos muestra esto. Entonces, cuando el Señor está diciendo gobernaba a Israel una mujer, está haciendo una protesta el escritor bíblico. Pero no solo eso, dice Débora profetiza, pero miren cómo la presenta. No dice Débora, hija de tal, no dice Débora profetiza, mujer de Lapidot. Es decir, que era una mujer bajo autoridad. ¿Y su autoridad quién era? Su marido. Esto es impresionante, mis hermanos. Miren, nunca se va a presentar a un juez diciendo que era esposo de Margarita o de Pepita Mendieta.
No, se va a decir que ese juez es hijo de su papá, como siempre se ha presentado en las genealogías. Esto es interesantísimo, mis hermanos, como lo está presentando aquí la palabra de Dios a Débora. Ahora empieza a hablar del trabajo de Débora, dejando esto completamente claro, mis hermanos. Hay una opresión por 20 años del enemigo poderoso, porque la mención de que Javín, rey de Canaán, tenía un general llamado Sísara, y que este general Sísara tuviese muchos carros, 900 carros. La mención de estos carros hace referencia a su poderío. Era humanamente imposible enfrentar a ese ejército sin tener el mismo número de carros. Mis hermanos, acordémonos cómo era el terror que sentían los israelitas al salir de Egipto y verse encerrados entre el Mar Rojo y los carros de Faraón. O sea, era una muerte inminente. Tuvo que intervenir el Señor, porque es que no había forma humana y posible de salir de esa carnicería en la que se iba a convertir, que los carros de Faraón pasaran sobre ese pueblo incipiente que está saliendo en un gran éxodo. Entonces el pasaje presenta a esta juez ya haciendo un trabajo espiritual. El pasaje presenta a esta mujer juzgando la causa de cada persona, no en un territorio en particular, sino en todo Israel. Pero pastor, tú nos dijiste que los jueces, lo que pasa, y que son tribales y que solo juzgaban en un territorio en particular, lo que pasa es que el papel de Débora es un papel no solamente de juez, porque dice juzgaba, pero dice juzgaba a Israel. Dice el texto 5, y los hijos de Israel, o sea, de toda la nación, subían a ella a juicio. ¿Por qué? Porque además de ser ella quien juzgaba las causas, ella era profetisa. Y esto es bueno que nosotros lo aclaremos. ¿Por qué? Porque la labor de juez era una labor tribal y de un territorio en particular. Dios levantaba un juez en cierto territorio, un juez en otro territorio. Impresionante. Pero lo tremendo del asunto es que la labor, escúchenme bien, la labor de profeta es una labor universal. El profeta habla en nombre de Dios, y si no habla en nombre de Dios, y si habla en nombre de Dios es en general para todos, y si no habla en nombre de Dios, pues cállese porque no es profeta de Dios. Entonces su influencia no era mente tribal, sino era general. Un profeta o uno que predica y enseña lo hace de forma universal, no local, pues habla en nombre de Dios. Y eso no quiere decir que ella tenía que ir a cada lugar no, dice que Israel venía en juicio y a escuchar palabra de Dios. Esta influencia solo la tuvo un juez más y fue Samuel. Samuel tuvo el mismo impacto. Pero mis hermanos, nosotros no nos atrevemos a decir que Débora fue la mejor juez. ¿Por qué? Porque en sí mismo que Dios use una mujer en ese cargo es una bofetada diciéndole, miren la crisis que hay. Yo me acuerdo que yo venía de una iglesia donde habían estos grupos homogéneos, grupos de hombres, grupos de mujeres. Y en esas mega iglesias donde hay grupos de hombres y de mujeres, casi siempre, mis hermanos, casi siempre, y si alguien pertenece a una de esas iglesias, lo digo con todo respeto, pero casi siempre el ministerio femenino es más grande que el masculino. Y las mujeres se ufanan en mi ministerio y tengo más discípulos que mi marido. Eso no debería ser para enorgullecerse, eso debería ser para ser una vergüenza. Porque el que debe ser sacerdote de su casa es el varón. Entonces aquí en sí mismo, en esta historia, hay un desorden. Y ese desorden lo que muestra es que en el tiempo de los jueces no había rey en Israel y todos hacían lo que bien les parecía. Por ello, vamos a tomar a Débora como el ejemplo de bastante bueno. ¿Por qué? Porque ella es la única persona en medio de este grupo de 5 jueces, los 5 primeros jueces, el único que muestra un temor genuino y una fe inquebrantable en Dios es la mujer. Entonces esto lo debemos tener en cuenta. Y aquí esto nos debe alentar a que el Señor no hace
escúchenme bien, él no oculta esta información, ni manipula la escritura. Débora no es en sí misma entonces importante. Es importante el oficio que representa y la época en la que lo ejerce. Pues que ella lo ejerza es una cachetada a todo Israel. Pues Dios debe usar una mujer en un oficio exclusivo del varón. Y esto ya es una tragedia en sí misma en el libro de Jueces. Miren, no es la primera vez que el Señor se comporta de esta manera. Yo les había contado alguna vez que el libro de Jonás aparece en la escritura por una sencilla razón, porque el libro de Jonás es una cachetada a la nación de Israel. ¿Cómo es posible que a Nínive, solo en una oportunidad, va un profeta a regañadientes, sin querer ir, y les profetiza juicio, y todo el mundo se arrepiente? Cuando en Israel, en Jerusalén, en todo el pueblo de Dios, en todas las épocas del Antiguo Testamento, Dios levantó profeta tras profeta tras profeta, profetas que lloraban por el pueblo, no que iban a profetizar a regañadientes como Jonás. Y cada vez que un profeta se levantaba y les clamaba que se arrepintieran, la nación de Israel no se arrepintió, sino antes se endureció. Entonces el libro de Jonás es una cachetada a toda la nación de Israel impenitente y que no se quiere arrepentir y que mató a sus profetas. El libro de Jonás muestra a un profeta que no tenía la menor actitud para predicar y desata un juicio, y todo un pueblo se tomó tan en serio a ese profeta de Dios que todo el pueblo se arrepintió. Ese es el punto aquí, mis hermanos. Dios con esta historia protesta, está protestando, está diciendo, este no es el orden divino, pero voy a usar a esta persona. El líder escogido por Dios no solo rescata, sino que gobierna. El resto de los jueces que vamos a ver en el libro, vamos a darnos cuenta que sencillamente guiaban a la nación a la guerra. Y luego de tener victoria, él aún se aprovechaba de ese poder que le dio haber ganado la guerra. Débora no solo guió en el campo de batalla, sino en la vida diaria. Ella gobierna desde la sabiduría y el consejo divino. El pueblo reconoce su sabiduría y por eso se acerca a pedirle consejo de todos los puntos cardinales de la nación de Israel. También recibe ayuda en la resolución de conflictos, lo vemos en Josué 4, en Jueces 4, el verso 5. La jerarquía militar la reconoce como comandante suprema y por esa razón es que Barak le pide consejo. Ahora, eso en sí mismo va a ser un problema para Barak, porque Barak no debió haber visto a Débora, no la debió haber visto como su general supremo, sino que el general supremo de Barak debió haber sido ¿quién? Dios. Y vamos a ver cómo él le da miedo, y si no va Débora con él, él no va. Vuelvo y repito, esto es una protesta de Dios ante esa situación. De hecho, van a la guerra bajo su mando, Jueces 4:8. Ahora, su gobierno es tan bueno que el país tuvo descanso durante 40 años. Esta dupla entre Débora y Barak. Su gobierno es tan bueno que sucede eso. Y eso de que haya paz durante 40 años era un suceso poco común, porque hubo jueces que gobernaron durante 40 años, pero durante esos 40 años se levantaban nuevamente los enemigos, ellos tenían otra vez que pelear. Eran 40 años de constantes guerras donde todas las ganaban, pero de constante guerra. Que hayan 40 años de paz era algo singular en ese momento. Miren, la labor de Débora se asemeja mucho, y quiero que entiendan lo que ya he hablado, para que no me malinterpreten. La labor de Débora de juzgar a Israel, de guiarlos a la piedad y aconsejarlos aún en su vida diaria para cumplir la palabra de Dios, y aún ella misma ser la voz de Dios como profeta. Eso solo lo vemos en Moisés, y aún en un papel como el de Josué. Dios les habló a ellos directamente, y Dios, como le prometió a Moisés, iba a levantar otros profetas. Entonces el servicio de Débora como profetisa y juez de Israel señala dos cosas, y es importante que las tengamos en cuenta. Una muy positiva y una muy negativa. La muy positiva es que el oficio, no Débora, el oficio de juez señala a Cristo.
Por eso es que se habla de que Cristo es príncipe de paz y es consejero admirable. Eso lo vemos en Isaías 9, del 6 al 7. La labor de juez, como la llevó a cabo Débora, que no solamente guiaba en la guerra a las personas, sino que las guiaba al temor, a la piedad y al consejo divino en su vida diaria, es una labor que de alguna manera apunta a Cristo. Vuelvo y repito, no Débora, el oficio de juez. Segundo, está mostrando esto primero y es muy positivo. El oficio de juez señala de alguna manera a Cristo. Pero también el servicio de Débora señala algo muy malo, y es la profunda crisis de masculinidad que había en el tiempo de los jueces. Mis hermanos, en el tiempo de los jueces nos vamos a dar cuenta en los últimos capítulos que por el pecado de los hombres de un pueblo, casi que son eliminados todos los varones de esa tribu y casi una tribu de Israel desaparece, al punto que hay que conseguirle maridos a esas mujeres para volverle a levantar descendencia a esa tribu que casi desaparece por la crisis moral de todos sus varones. Eso es lo que sucede en el libro de Jueces, mis hermanos, una crisis de masculinidad, al punto que la única persona piadosa que Dios puede usar es una mujer. Y esto es tremendo. Por ello, no se le atribuye la victoria a Balac, porque él no pone, escúchenme bien, su fe en Dios, sino en la persona que Dios ha permitido que en ese momento guíe al pueblo, que es Débora. Y el mismo libro, el mismo autor de Jueces, protesta ante la actitud dubitativa de Balac, de Barak. De hecho, la misma Débora protesta y por ello profetiza que la victoria no será de Barak, sino de Jael, otra mujer que finalmente será la que matará al general temible llamado Sísara. Nunca olvidemos, mis hermanos, que el tiempo de los jueces muestra la bancarrota espiritual del pueblo y sus líderes. Y por esa razón el caso de Débora no es la regla, sino la excepción. El mismo libro de Jueces y Hebreos así lo expresa. Y ahorita voy a hablarles precisamente de cómo lo explica Jueces y cómo lo explica Hebreos, porque alguien puede decir, no, pues a esa conclusión llegas tú. No, yo no tengo que meterle información al texto, el mismo texto nos mostrará. Dice, acá ahora ya la Biblia empieza a presentar quién es Barak. Barak fue llamado por Dios para dirigir el ejército. La forma en que se presenta Barak es mostrando su tribu. Y miren cómo lo hace. Acá les dije cómo presentó el libro a Débora, ahora miren cómo presenta a Barak. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, es decir, una mujer bajo autoridad y bajo la autoridad de su marido. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella en juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. Miren cómo presentan a Barak. Presentan a Barak y dicen que es hijo de su padre. Y dice también su tribu y de dónde venía, de Sedes de Neftalí. Y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Todo esto que está subrayado en Aguamarina, mis hermanos, lo está diciendo Débora en nombre de Dios. Está diciendo, no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, y acá empieza a hablar ella en nombre de Dios. Esto se le está diciendo Dios a Barak. Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo, está hablando Dios, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Aquí se debió haber orinado de miedo Barak si no tenía fe en Dios. Porque vuelvo y le repito, Dios es muy intencional en decirle el nombre del general, mencionarle sus carros y su gran ejército. Porque eso no es nada
al lado de la promesa de que Dios le va a dar la victoria. La respuesta de Barak debe ser la respuesta de Josué y Caleb. Miren lo importante de ver estos libros en su orden. La respuesta de Barak debe haber sido la respuesta de Josué y Caleb. Iremos y los devoraremos como pan. Pero la respuesta de Barak fue como la de los 10 espías. Y por lo cual el pueblo de Israel quedó postrado 40 años en el desierto. Barak le respondió. ¿A quién le respondió? Está hablando Débora en nombre de Dios. Pero él le responde a Débora. O sea, la pregunta del millón es, ¿este hombre en realidad está entendiendo que es Dios el que lo está llamando? Al parecer no, porque se orinó de miedo. Barak le respondió, si Débora fuera conmigo, yo iré, pero si no fueras conmigo, no iré. No. Miren, discúlpenme mis hermanos, eso es comportarse varonilmente. Ese es el diseño de Dios. Dios critica este comportamiento en las escrituras. Muestra a un Acab, que es rey de Israel, detrás de las enaguas de su esposa bruja llamada Jezabel. Barak no podía ser, o sea, este hombre que estás llamado a ser juez de Israel no podía ser un saturnino. Para nada, ese no es el orden divino, mis hermanos. Y miren lo que le responde Débora. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Finalmente fue con él. Pero le pegó una cachetada diciéndole, sea varón. Sea varón. Estamos en medio de una crisis espiritual, estamos en medio de una crisis de fe, estamos en medio de una crisis terrible en este pueblo, en esta nación, donde estamos necesitando hombrecitos, varones, berracos, que le crean a Dios. Y usted va a la guerra si yo voy. Es una protesta, mis hermanos. ¿Cómo alguien puede tomar este libro para decir y defender el ministerio de la mujer pastoral? No está entendiendo nada acerca de este libro, mis hermanos. Dice Timothy Keller acerca de esto que estamos leyendo. Vuelvo y leo el texto, mis hermanos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak. Esto que voy a leerles aparece en el libro Jueces para ti de Timothy Keller. Él habla acerca de esto que sucedió entre Débora y Barak. El punto de vista más pesimista ve el hecho de que Barak le pide a Débora que vaya con él y que se niegue a ir si no va ella con él. Como una tímida. Ahora, esta situación esta actitud, esta respuesta de Barak, lo que está mostrando es una tímida falta de fe en Dios. Esto tiene sentido por la manera en que la Nueva Versión Internacional traduce el verso 9. Débora está de acuerdo en ir con él, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, es decir, rehusándote a confiar solo en Dios y obedecerle de manera plena, con convicción y carácter, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Miren, la protesta es la misma, mis hermanos. La protesta es la misma. Aquí no estamos metiéndole información al pasaje, estamos sacando la información del pasaje. Entonces Barak manda a llamar las tropas y se prepara para pelear, pero solo porque Débora está con él. No es sino hasta el verso 14, porque mis hermanos, tengo que decirles que en esa condición no permaneció Barak. Hubo un momento donde Dios le da fe a Barak y Barak finalmente confía plenamente en Dios y no sigue confiando solo en la figura visible de Débora. No es sino hasta el verso 14, después de que Sísara ha reunido su impresionante maquinaria de guerra, versos 12 y 13, que ya se los voy a leer a continuación,
Y Débora otra vez le ha dicho a Barak, adelante, este es el día que el Señor ha entregado a Císara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de su ejército? Solo hasta ese momento Barak sí le cree a Dios, aunque ve los carros, aunque ve el gran ejército, aunque ve una batalla imposible, él ahora sí le cree en el verso 14 a Dios y embiste con sus hombres en el monte Tabor a Císara. Es solo en este punto que él muestra fe por la que será alabado en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 32. Es impresionante, mis hermanos, que Barak va a ser reconocido en la galería de hombres de la fe, va a ser honrado como un hombre de fe. ¿Y saben qué es lo extraordinario de Hebreos capítulo 11, verso 32? Que nombra a la mayoría de jueces y no nombra a Débora. No nombran a Débora. ¿Por qué? Porque Débora es levantada para resaltar la labor de juez, no a la mujer como juez. No aparece en Hebreos capítulo 11, 32 como un héroe de la fe, porque como les digo, el Señor si se movió en ese momento de esa manera, era porque estaba protestando a la crisis espiritual que había en ese momento. Y de esta manera, la privación del honor de Jueces 4:9 es una reprimenda para Barak por su falta de fe obediente y radical del verso 8. Ahora, lo tremendo del asunto es que llegamos a la conclusión de algo. Y es que en esta exhortación profética, donde Débora le dice a Barak, la victoria no será suya, sino de una mujer, ella le está diciendo lo que va a pasar, de que finalmente será una mujer la que mate al general Císara. Pero no es un veredicto sobre cómo permanecerá la fe de Barak. Barak, aunque en el principio dudó, fue duditativo, confió en el hombre más que en Dios, Barak mismo crece en su fe, le cree a Dios y por eso vence al enemigo. Quiero leerles el pasaje, mis hermanos. Vinieron pues a Císara, capítulo 4, verso 12, vinieron pues a Císara las nuevas de Barak, hijo de Abinoam, que había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, 900 carros cerrados. Que el texto haga tanto énfasis en el poderío de guerra es importante para entender la actitud de fe de Barak. Y reunió Císara todos sus carros, 900 carros, con todo el pueblo. Con él estaba desde Jaroset Joim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, todo lo que les acabo de leer en lo que dice Timothy Keller acerca del pasaje. Y dice la palabra, y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Tengo que aclararles, ellos no tenían carros. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Gente a pie, le dio, mejor dicho, por la cabeza a un gran ejército armado hasta los dientes. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Josim, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta que no quedó ni uno solo. Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, Ceneo, porque había paz entre Javín. Subo acá esto y sigo leyendo. Y saliendo Jael recibió a Císara y le dijo, ven, señor mío, verso 18, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿hay alguno aquí? Tú responderás que no. Pero Jael, y miren esto cómo presentan a Jael, la heroína del día, la que hizo el día, la que se llevará la gloria de la victoria. Pero Jael, mujer de Eber, una mujer bajo autoridad, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió severa estaca con un mazo en las sienes y le enclavó en tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Que él estaba acostado de medio ladito. En esa foto no le da mucho crédito, la verdad, él está acostado de medio ladito.
le pone la estaca acá y le pegó un martillazo que le atravesó la cabeza y lo clavó al piso. Una mujer bajo autoridad. Toda esta historia, mis hermanos, es una bofetada. ¿Dónde están los hombres de fe? Esto es maravilloso, mis hermanos. Pero también muestra la crisis que había en ese tiempo en Israel. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Finalmente Barak le cree a Dios en un asunto imposible, vencer a un ejército de carros. Al igual que en el tiempo de Moisés y los carros de Faraón, era un acto de fe desafiar una potencia de guerra como esta. Pero Dios había prometido la victoria. Y el dubitativo Barak ahora cuenta con la certeza y la convicción, que es como comienza el libro, el capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por ella empiezan a hablar de todos los héroes de la fe. Vemos a un Barak con convicción, con certeza, pero que por haber dudado en algún momento, no se le dio la honra de ser el que mató al general del ejército. Barak acabó con todo el ejército, pero el general lo mató una mujer. Miren cómo dice Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Dice el autor de Hebreos, porque el tiempo me faltaría contándoles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Mi hermano, ¿dónde quedó? Mi hermano y mi hermana, ¿dónde quedó Débora? Débora sencillamente está exaltando la labor de juez, pero las luces no están puestas sobre la misma Débora. No es una conclusión, mis hermanos, no es una implicación, es explícita la escritura al mostrarlo, mis hermanos. Capítulo 5 de Jueces, verso 31 dice, y la tierra reposó durante 40 años por el gobierno de Débora y Barak. Descansó la tierra. Acuérdense de la espiral descendente. La espiral descendente nos muestra a un pueblo pecando, a un Dios castigándolos con opresores, a un pueblo arrepintiéndose superficialmente, Dios enviándole paladines para que los defienda, y el pueblo entra en paz. Ahí quedémonos, el pueblo entra en paz. Jueces 5:31, y la tierra reposó 40 años. El capítulo 6 y de ahí en adelante va a decir, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová. ¿Cuál es la consecuencia de que los hijos de Dios hicieran lo malo delante de Jehová? Pues que Dios le levanta nuevamente enemigos. Porque pecó Israel, se levanta ahora un nuevo enemigo. Ya no es Sísara, ya no es el rey cananeo, sino no es Javín, un rey cananeo, sino que ahora se levantan son los madianitas. No los confundamos con los gabaonitas que hicieron pacto con Israel, son diferentes. Acá es los madianitas los que se levantan a hacerle la vida imposible. Y en medio de esa desesperación, ellos claman a Dios y ahora les levanta a Gedeón, que es otro juez. Sencillamente hoy quería cerrar haciéndoles entender, mis hermanos, que en el libro de Jueces, la espiral descendente será la gran protagonista de toda la historia. Con este personaje que hemos escogido, con estos dos personajes, Débora y Barak, que hemos escogido el día de hoy para mostrar esta espiral descendente, comenzamos a mostrar la descomposición del liderazgo. Dios mediante, en 8 días vamos a hablar de uno de los jueces de la siguiente categoría, donde ya no será para nada espiritual, y aunque no hizo cosas tan terribles como los que van a venir después de él, hizo cosas terribles, más terribles que estos primeros 5, y por eso seguirá descendiendo Israel en esta gran crisis moral.